¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente bienvenidos a otro programa de Códigos del Multiverso. Les saluda Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Iván Odazón de Iván Odazón y soy Iván Odazón Videoblogs. Lein Alejandro de Camino a la Gnosis. Nagendra Astrovidas y Astrología Nagendra, un fuerte abrazo desde el alma. Y esta vez para presentarles la tercera parte de Jesús histórico, aunque no son tanto los datos como biográficos, sino simplemente algunos detalles que tienen que ver con la historia de este ejemplar maestro místico, que tanto se ha hablado de él ya en muchas de las diferentes sociedades y actualmente pues tan controvertido. Bueno, creo que también en todas las épocas siempre ha sido así, pero pues vamos a seguir ya terminando de cerrar este programa de Jesús. Exactamente. Y para ello vamos cada uno de nosotros a decir pues lo que piensa o lo que opina o para cada quien qué representa o qué es vamos a llamarle personaje extraordinario llamado Jesús, ¿no? O el Maestro Jesús o Jesucristo, ¿no? Entonces, pues, ¿quién quiere comenzar, Lenin? Sí, Lenin, vas. No, pues básicamente la idea, como tú lo dices, es ya cerrar este video y dar una opinión personal de quién fue Jesús para cada uno de nosotros, quién ha sido. Pues después de todo, en mi caso personal, siempre ha sido como un gran maestro, ¿no? Para empezar, pues mi formación siempre fue católica y siempre tuve cierto... Fuiste monaguillo, ¿no? Fui monaguillo, sí, durante ¿Neta? 2 años. No sabía esa O sea, no me la sabía, ¿no? Sí, güey. yo fui monaguillo. Wow. Pues sí, siempre quise saber más acerca de Jesús, ¿no? Obviamente mis primeras fuentes fueron pues la Biblia, ¿no? Me aventé todo el Nuevo Testamento y yo quería saber cada vez más de Jesús. Y el siguiente libro que me abrió un campo así muy fuerte para seguir conociendo quién era Jesús, me acuerdo que fue Los Grandes Iniciados. De Edward Shur. De Edward Shur. Y ahí fue cuando cambió un poquito el paradigma porque veía un Jesucristo diferente, ¿no? Estaba muy acostumbrado al Jesucristo tradicional católico que te decía que era el gran salvador de la humanidad y que era el hijo del Padre, ¿no? Él era como un ser divino, intocable, al que nadie iba a llegar. Y de repente fue encontrarme con un Jesucristo diferente. Un Jesucristo que más que un Mesías o un Salvador era un iniciado. Y eso fue un cambio totalmente de paradigma para mí porque pues se rompió el esquema que yo traía, ¿no? Dejé de verlo como ese ser superior que había venido a la tierra para rescatarnos y que había que rezarle, había que ir a las iglesias y todo esto para convertirse en una persona de la cual puedes aprender para que tú también lleves todas sus enseñanzas a tu vida, para trabajar con tu Dios interno. Entonces para mí fue el primer gran cambio de paradigma y por supuesto el tercer gran cambio de paradigma fue cuando encontré los evangelios gnósticos y sobre todo el evangelio de Tomás, el cual pues sí habla prácticamente de una doctrina muy diferente de lo que te establece los evangelios canónicos, ¿no? Los evangelios canónicos que siempre te dicen pues que todo está afuera, que hay que rezarle a ese Jesucristo, a esa cruz, que existe una Trinidad, sí, pero que todo tiene que ser a través de la fe. Y realmente ya ver en los evangelios gnósticos que te hablaban no de la fe, sino más bien del conocimiento, de la autoobservación, de que tú debes de trabajar en ti mismo para alcanzar esa energía crística, ¿no? Ya se habla más bien de una energía crística, que alcanzó por supuesto Jesús, que fue el primer hombre que alcanzó ese nivel de energía y que por eso es tan importante en el mundo. Pues sí, cambió totalmente mi visión y en ese momento dejé de verlo o de divinizarlo para más bien interiorizarlo. Creo que ese fue para mí el gran cambio, ¿no? Llevarlo de un Dios externo que me va a salvar a un Dios interno que me va a dar unas enseñanzas para trabajar en mí y encontrar esa energía crística, ¿no? Y aumentar el nivel de conciencia. Entonces, pues me gustaría empezar con eso primero. No sé quién más quiera seguir. ¡Ájale! Wow, Mi querido Vale. Igual hágase para frente como Lenin, ándele. Yo comparto muchísimo lo que acabas de decir, Lenin, y para mí también esto que dices de internalizarlo, para mí ha ocurrido en las transmisiones, en esta que es la tercera, en donde para mí ha sido un proceso de ir hacia adentro con respecto al gran ser que es Jesús. ¿Estoy bien? Sí. Ok. Entonces al gran ser que es Jesús, y me encantó cómo lo compartes, y yo me quedo con esto. El ejemplo que nos dio de que sí era posible, que no era algo inalcanzable, que realmente tenemos la posibilidad de encontrarnos con nuestra propia divinidad. Creo que eso fue un poco lo que en algunos momentos
las estructuras de poder, las que fueran políticas, ideológicas, religiosas, etcétera, no todas, pero algunas, trataron de desvirtuar, de que esto no era posible, que tenía que haber como estos mediadores para que realmente pudiéramos accesar a algo que es nuestro, que nadie nos lo puede quitar, que es nuestro propio corazón, ¿no? Y algo de lo que fui aprendiendo de los programas y de estas introspecciones es, por ejemplo, el símbolo de la cruz, que también lo tenemos en la astrología, pero que se representa la integración de lo masculino en vertical y lo femenino. O sea, no no el crucifijo, sino la cruz, que es algo muy importante. Cuando nosotros somos capaces de integrar esos dos tipos de energía internamente, es cuando verdaderamente estamos conectando en un nivel de percepción y de conciencia que nos permite hermanarnos y no vernos como separados de los demás, ¿no? Entonces me encantó, así como ahorita lo que decías. ¡Ájale! Aplausos. Señor Richard. Bueno, para mí siempre, desde muy niño, yo recuerdo que uno de los regalos que me dejó mi abuelita, la mamá de mi mamá, fue la imagen de un Cristo, pero no era una cruz, y siempre me causaba mucha curiosidad esta imagen, y yo le preguntaba ¿quién es? Y me decía, es el gran maestro Jesús. Yo le preguntaba, pero no es aquel que está en la iglesia, el que está ahí en una, pues crucificado y que Ahí está que está sufriendo, todo golpeado ahí, ajá. en una corona de espinas, y me decía, no, o sea, Jesús, el auténtico maestro, el maestro que está en ti, que está en todos nosotros, era un ser muy, muy especial, que caminaba con todas las personas en la calle, que estaba cerca de las personas. Él no quería que la gente lo adorara como si fuera algo inalcanzable, sino que él mismo quería que todas las personas sintieran lo que él estaba sintiendo, el gran amor que hay en cada uno de nosotros para compartir. Entonces esa imagen siempre la voy a recordar, actualmente la tiene mi hijo Luciano, y esa imagen la voy a recordar como la imagen viva de un maestro que para mí representó el acercamiento hacia esa parte de mí mismo. O sea que esa abuelita podría haber sido fan de los códigos del multiverso. Sí. Y bueno, pues desde mi perspectiva, tratando de hacer una especie de super, ultra, mega, hiper resumen sobre mi opinión, ¿no? O como yo veo a Jesús, tratando de decirlo de una manera muy rápida, creo que Jesús representa precisamente lo que han comentado acá mis compañeros, que es un estado de conciencia, que pienso que es precisamente el estado crístico, que tiene que ver con la apertura del chakra corazón, ¿no? Que tiene que ver con esta conexión con el amor infinito, con el pegamento del universo. Creo que pues fue y es un gran maestro que nos vino a mostrar el poder que tiene el amor, y creo que su labor y su trabajo y todo lo que hizo fue representar, esto es a modo personal, una obra cósmica, una obra planetaria, una obra en la humanidad, y que se representara y se entendiera como un símbolo de amor universal, de comprensión y entendimiento. Y en ese sentido, cuando yo veo imágenes o escucho hablar de Jesús, lo veo como pues mi más grande amigo, ¿no? Es como esa especie de amigo imaginario, ¿no? Hay que decirlo así, de amigo imaginario que está contigo y que está ahí, ¿no? Una manera también en la que me he guiado en la vida es que qué pensaría Jesús de esto, ¿no? ¿Qué me diría de esta situación, ¿no? Y más que una relación personal, como lo quieren manejar algunos grupos, ¿no? Inclusive sectas o grupos religiosos, yo considero que es parte de una gran serie de maestros que nos muestran el camino, ¿no? Hacia nuestro interior. Entonces, en ese sentido, para mí los más grandes maestros que han existido, en mi modo personal, pues ha sido Siddhartha Gautama, el Buda histórico, y obviamente Jesús de Nazaret. Y obviamente pues existen muchísimas teorías, como les habíamos dicho, podríamos hacer programas y programas, inclusive un canal dedicado a Jesús, tratando de explicarles todas las teorías que existen. Me encanta, por ejemplo, esta idea de que viene en el libro de Urantia, ¿no? Cuando se maneja que, para explicárselos así rápido, que él es Micael de Nevadón, ¿no? Un ser muy avanzado espiritualmente, que decide hacer auto-otorgamientos, ¿no? Entonces, él decide encarnar, por ejemplo, en la Tierra, y demostrar, lo que hace es demostrar cómo se vive como ese ser a que decidió reencarnar. Entonces, en ese sentido, Jesús nos mostraría en lo que se debe de convertir un ser humano, o cuál sería el desarrollo armónico del ser humano. Y así como esta de Urantia, ¿no? Existen un montón de maneras de verlo, existen muchas órdenes secretas que lo interpretan de muchas formas, como los Rosacruces, ¿no?
gente o personas que lo relacionan con los egipcios y con el conocimiento precisamente gnóstico. En fin, es una cuestión muy compleja, muy profunda, pero me atrevería a resumirlo en que para mí es un gran amigo, un gran ejemplo, un gran maestro, y pues eso, ¿no? Un gran ejemplo de lo que es el amor infinito, de lo que es el amor y la compasión, ¿no? Y bueno, es que no, si les dijéramos todas las teorías que existen, no podríamos parar, ¿no? Y es que inclusive ahora que estuvimos investigando también diferentes cosas para estos programas de Jesús, pues nos encontramos con todo tipo de información, algunas cosas se contradicen entre sí, obviamente siempre estará esta pugna entre lo que es el judaísmo y el cristianismo, y quién es el propietario de la auténtica prédica que Jesús hacía. Entonces se pueden encontrar entre datos, nos podemos perder mucho, y a final de cuentas, pues aquí creemos que lo más importante es el mensaje que él transmitió, y sobre todo llevarlo a la práctica. Y a modo muy personal, perdonen, así rápido, no puedo evitar hacerlo. De manera muy personal, esa es mi manera de verlo, no significa que sea la verdad absoluta y espero que nadie se ofenda con esto que quiero compartirles. El cristianismo como tal y el catolicismo como tal, desde mi túnel de realidad y mi perspectiva, tomando en cuenta el tamaño del universo, el tamaño de nuestra galaxia y tomando en cuenta que existen los multiversos, infinidad de mundos, infinidad de realidades, se me hacen ideas que considero muy infantiles. Entonces, en ese sentido, yo no puedo verlo y jamás lo he podido ver como el Dios personal, ¿no? O como la encarnación de Dios mismo sobre la tierra. Yo creo que, como les comenté, pues es un ejemplo de lo que somos todos nosotros, y en ese sentido, como alguna vez creo que mencioné en uno de los programas, me marcó mucho esa frase que dijo Ramtha alguna vez, y es cuando decía: no vives en un universo con un único hijo legítimo poblado de bastardos, ¿no? Entonces yo creo que todos somos hijos de Dios. Él representa al Hijo del Hombre, representa al Hijo de Dios, porque todos nosotros somos hijos del hombre, de la mujer obviamente, y somos hijos de la fuente infinita, ¿no? Entonces siempre me alejo de ese tipo de ideas, como los Hare Krishna, que también quieren ver a Krishna como el mero sabor ranchero, y más bien siempre me aboco a ideologías y filosofías que empoderan al ser humano, ¿no? Y que nos ven a todos como iguales. Creo que ese es el camino. Y nada más para cerrar rápido, algún día también nos han pedido que hablemos mucho de Urantia. El gran problema que tengo yo personalmente con los de Urantia es que el líder y el creador de los libros y todo esto de Urantia sí se percibe como un puente entre él y los extraterrestres. Entonces desde ahí ya me cayó muy gordo. Por lo tanto, no resueno tanto, ¿no? con esos libros. Pero bueno, tenía que dejar clara esa parte. Se tenía que decir. Se tenía que decir y se dijo como el pollito. Sí. Sí, y creo que es bien importante también lo que tú mencionabas, como esa idea que tú tienes y que todo es personal, ¿no? Porque aquí incluso yo creo que cada uno de nosotros tiene una idea diferente de Jesús, ¿no? Porque a lo mejor alguien ha leído o escuchado algo diferente, ¿no? A lo mejor yo lo que he escuchado últimamente, por decir, ha sido de José Luis Parisé, y a lo mejor alguien lo ha visto de alguien más. Entonces eso ha alimentado mi visión que tengo actual de Jesucristo, que va a ir evolucionando, ¿no? O Juan José Benítez. Y Juan José Benítez también. Entonces, si ahorita nos preguntan a los cuatro, pues a pesar de que estamos hablando de la misma persona, existe tanta información y de la misma figura, existe tanta información, de todos modos se van a dar cuenta que opinamos algo diferente, ¿no? Algo diferente, porque después de todo yo creo que tener un concepto absoluto de Jesucristo va a ser muy difícil. Claro. Va a existir un concepto de acuerdo a lo que tú creas que es para ti Jesucristo, ¿no? Entonces, en el camino que yo estuve viendo de quién era Jesús, pues obviamente me topé con muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas y muchas teorías que en algún momento pensé que eran reales. Como que a lo mejor incluso Jesucristo había sido un invento de la propia iglesia y que estaba más que basado en mitos anteriores, ¿no? Como Horus y todo esto. Incluso por ahí vi un comentario que decía eso, una persona aseguraba ahí en Códigos de Multiverso que era la verdad, que nosotros estábamos mintiendo al hablar de una persona que había sido un mito porque él realmente nunca existió. Pero desde mi perspectiva, y recuerden que esto es la perspectiva personal de cada quien, o sea, alguien puede pensar eso y está bien, pero desde mi perspectiva, creo que más bien lo que está sucediendo es que sí es cierto que existe un mito, pero creo que es el cristianismo el mito.
el personaje como Jesús, como Cristo, como tal, sí existió desde mi punto de vista, ¿no? Después se hizo todo un mito porque se necesitaba para formar una iglesia y se inventó el cristianismo. E inclusive manipular el mensaje. Exactamente, y se manipuló el mensaje, pero era porque se necesitaba crear una religión, pero desde mi punto de vista, para entender a Cristo creo que se tiene que quitar el cristianismo. Y creo que ahí vas a entrar más profundamente a conocer el personaje, el verdadero Cristo, no el que está bajo un dogma, el que se utilizó para una herramienta de control, porque esa religión, recordemos, la católica, pues se volvió una de las herramientas de control más poderosas del mundo. Tanto así que fue un imperio. Sí, ya no. Bueno, ya no, pero en un tiempo fue el imperio más poderoso del mundo. Entonces, bajo eso, pues tiene muchas herramientas de control que tomaron de la Biblia y que modificaron para ayudar a la religión. Entonces, creo que sí es bien importante, desde mi punto de vista, que si alguien quiere meterse profundamente a conocer a Cristo, tiene que hacer como un poquito hacia el lado el cristianismo para entender realmente quién fue la persona de Cristo, quién fue ese gran iniciado. Por ejemplo, de entrada decir que Jesús como tal, él era un rabino, ¿no? Él era un rabino y él profesaba los estatutos del judaísmo, tal cual. Como Jesús histórico, son un montón de el Jesús versiones histórico que conocemos, bueno, históricamente se dice que él predicaba el judaísmo tal cual, ¿no? Así como era, y que él era un rabino. Pero estamos hablando de una persona, estamos hablando de ese personaje al que también se le han adjudicado muchísimas otras cosas, y como arbolito de Navidad se le han colgado una y otra esfera por aquí y por allá. No falta el clásico también de que es el comandante en jefe de la Federación Intergaláctica Estelar, llamado también Maestro Sananda, sí. O inclusive que es el mero mero del Comando Star. Y no estamos diciendo que nada de esto sea falso. Recuerden que para nosotros, desde el punto de vista de los túneles de realidad, pues todo es válido, ¿no? Entonces cada uno resuena o no resuena con la información, con lo que le va. Entonces, al menos quiero que sí sepan que desde nuestro punto de vista es de donde estamos compartiendo, desde lo que a nosotros nos resuena, y no para que nos sigan y digan, es que como en Agenda dijo eso, ya es la verdad de Dios, ¿no? Exacto. Entonces más bien es, como siempre, buscando que pues pienses e investigues por ti mismo, ¿no? Por ti misma. Esa es la idea de siempre de estos programas. Completamente de acuerdo. A mí, por ejemplo, algo que resueno con todo lo que se está diciendo, cómo podemos, por ejemplo, somos amigos, somos hermanos, y al mismo tiempo podemos tener visiones, no necesariamente opuestas, y si las son también es muy enriquecedor. Una de las que me ha pasado a mí como proceso de ser parte del grupo de códigos, pero también ser pues un oyente de códigos, yo a veces me siento también como público, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como oyente y aprendiendo, la verdad, me siento más así. Me llevó a investigar algo más que hubiera de Jesús. O sea, me volví a ver los programas y de repente yo decía, ok, es que está súper bien en esto. Y coincidentemente, lo que nunca me hubiera pasado antes, encontré a un autor que se llama Nicolás Notovich, y que ampliamente recomiendo ese libro porque a mí realmente me ha hecho un parteaguas que nunca hubiera esperado en estos tiempos. Yo soy mucho más de sensaciones y he vivido mucho, por ejemplo, a través del yoga. Yo veo a Jesús como un gran maestro de la iluminación a través de conocer el mundo interno y todo. Los siddhis, que son esos poderes como caminar en el agua, como multiplicar la comida, etc. Pero me impresionó este Jesús histórico, que este ruso, que era periodista, iba más bien en un aspecto cultural hacia Oriente, y fue pasando por la India, por el Tíbet, por Nepal, etcétera, etcétera, y se topó con los lamas, y cuando estaba por ahí, coincidentemente, se rompe una pierna y tiene que regresar. Cuando regresa, pues había tanta afinidad entre su intelecto, su sabiduría, su nobleza de corazón, que los lamas empezaron a platicar, y en eso le accedieron a 420 estrofas de cuando estuvo el santo Isa, que así es como se le llamaba allá a Jesús, y que habla sobre que ya traía desde pequeño en la tradición judía. A los 12 años en esa época ya estaban listos para casarse. Entonces parece ser que Jesús, con apoyo de sus padres, se va con comerciantes, como ya se había platicado, y al estar viajando se queda a estudiar allá. Esos son los años perdidos de Jesús, según este autor, claro. Y me encantó cómo describe cómo fue pasando por escuela de misterios en Egipto, cómo fue aprendiendo las enseñanzas de Buda,
cómo se fue interiorizando, cómo se fue perfeccionando como hombre, lo que muchos hemos dicho aquí los cuatro, cómo se fue perfeccionando por hombre, tuvo que pasar por pruebas muy grandes, donde, me acuerdo, Iván, que tú comentabas en donde estaba en un lugar como muy sellado, muy resguardado. El templo de Leópolis. Ajá, y entonces tenía que alguien le quería hacer como desistir de su propósito, de su anhelo, y que él dijo, a mí no me interesa nada del mundo. Y algo que me dejó, de verdad se los recomiendo, o sea, se los traté de hacer así en breve, Nicolás Notovich, viene en audiolibro también, yo me lo aventé en audiolibro. Está muy bueno. Buenísimo, y entonces parece ser que es una de las confirmaciones de su vida como humano, su preparación como un buscador de la verdad y un maestro cuando ya regresa a su tierra y empieza, que acaba con la crucifixión y todo, es ahí que explica todo lo que aprendió a hacer, ¿no? Entonces, yo, la verdad, ese sí cambió mi vida ahorita, esta información, este conocimiento, ¿no? Ojalá le sirva también como a mí. Está muy bueno. Ahí estamos en el... Sí. Bueno, y los cocodrilos, rapidísimo. Tenía que pasar pruebas como las que habían nombrado en los otros programas mis compañeros. Y en una de estas, por ejemplo, tenían que destaparse, tenían que ir superando como los chakras, ¿no? Entonces, de la reproducción, bueno, en fin. Y les abrían los ojos y tenían que entrar en el templo de Sobek, que estaba lleno de cocodrilos, y nadar. Y quienes tenían ese temor... En Egipto. En Egipto, sí, porque no habían conquistado sus propios miedos, el mismo miedo a la muerte, que es lo que te da la maestría. Entonces Jesús le quitan la venda, nada, pasa como 4 metros de distancia, como en un túnel al fondo, después de pasar los cocodrilos, y sale al templo de Horus, que era una de las primeras pruebas que tenían que pasar. ¿Cómo tenemos que pasar por nuestra sombra? ¿Cómo tenemos que asumir que la muerte está a un lado para poder empezar a vivir con conciencia, no? Buenísimo. Me encantó, se lo recomiendo mucho. Buenísimo, Sí. Y como pueden ver, pues sí, las teorías acerca de Jesús son muchísimas. Hay personas que respetamos mucho, pero sí se casan, ¿no?, con una idea. Hay personas que pues siguen estos preceptos del cristianismo y es muy respetable. Hay personas que lo creen, ¿no?, como esto que les comentamos de un comandante de una fuerza galáctica cósmica, que también es muy respetable. Hay personas que lo ven como un mito, como una especie de falsedad creada por la iglesia, lo cual también es muy respetable. Y siempre les pedimos de corazón que abran su mente, que escuchen todo, ¿no?, y que lo que les resuene, pues se lo queden, pero siempre aprendamos a dudar, ¿no?, de todo lo que se nos dice, se nos platica. Entonces, como puedes ver, es un tema bien complejo. Estamos hablando también de un periodo de tiempo de ya más de 2000 años. Entonces, hablar de alguien que hizo algo hace 2000 años, si de por sí una historia, por ejemplo, hablar de lo que pasó hace 50 años ya es un problema, imagínate tratar de dilucidar o de hablar de alguien que vivió hace 2000 años, ¿no? Entonces, obviamente, también, al ser un símbolo, tiene muchas dimensiones. Yo creo que esa es la palabra que lo explica. Hay muchas dimensiones con la cual podemos entender a Jesús, ¿no? Una dimensión que es la dimensión del mito, otra que es la dimensión humana, otra que es la dimensión simbólica, otra que es ya el conocimiento místico, iniciático, otra ya es la alienígena o su misión como parte de algo así cósmico muy grande. Otra es como Neville Goddard lo maneja, ¿no?, como un simbolismo de la psicología interna. En fin, existen muchísimas y creo, a modo personal, que sí recomiendo que pues escuches todas, ¿no?, investigues todas, y no nada más de Jesús, sino de cualquier maestro, de cualquier ideología, para que entre más sepas, recuerda que el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, y poder contigo mismo. Entonces, entre más sepas, entre más te informes, pues más extraordinario se volverá el tema. No nada más del Maestro Jesús, sino de todo, ¿no? Así es. Fíjate que también, en mi parecer, creo que también lo tocaste tú, Master Len, que creo que una de las cosas que nos puede venir mejor en estos tiempos es comprender que también la idea de la religión, de esta acción que significa volverse a unir al divino, evolucione también y no nos quedemos anquilosados en un concepto o en una figura específica, que a final de cuentas, pues como todas las figuras en su momento trascienden y se convierten en símbolos, en íconos o ídolos, pero siempre apuntan hacia una dirección en particular, que es hacia adentro de nosotros, que es hacia esa conexión. Entonces, por ahí también yo creo que tiene que evolucionar en este momento nuestra manera de percibir esta conexión y volverla mucho más práctica en el día a día. Y yo, de mi parte, ya estamos casi al final de esta transmisión,
Para cerrar, pues sí, recomendarte esto, ¿no? De escuchar, aprender, leer todo lo que puedas, ver todo lo que puedas relacionado con pues cualquier tema, principalmente con esto que es el Maestro Jesús, y que te permitas, lo más importante, sentir, ¿no? Sentir su energía, sentir su presencia. Y yo creo que al igual que él, pues todos los grandes maestros, también Gautama el Buda, son seres que para mí son atemporales, son infinitos, eternos, existen. Entonces, con el solo hecho de, en verdad, invocarlos con tu intención, con tu corazón, pues van a estar ahí contigo, te van a escuchar, y si prestas atención también puedes escucharlos o sentir, ¿no? Sus consejos, su guía, que al final pues viene siendo un reflejo de tu propia conciencia, porque todos somos uno, ¿no? Todos somos el Cristo. Así que, bueno, espero que les haya gustado, y se despide su amigo Iván Lorenzo. ¿Puedo decir una cosa rapidísima? Claro. Sí. Okay. Básicamente algo que también me encantó, me cambió la vida. Habíamos hablado en otros programas de esta parte revolucionaria y de romper paradigmas de Jesús, y uno de los que rompe es que cuando estudia los Vedas y cuando estudia toda la información maravillosa que fue adquiriendo con una gran humildad y con gran devoción en el aprendizaje, es que él no estaba de acuerdo con las castas, ¿no? Por ejemplo, en la India. Y cuando empieza a enseñar en las calles, que cuando empezó a hacer ¿cómo se llama? Cuando predicas, cuando estaba Sí, predicando. Realmente desde la India se le conocía como el gentil y el humilde, porque decía que todos que tenían que tener derecho a la información sagrada, no solamente las castas superiores en la India, y desde ahí ya era un gran revolucionario. O sea, es que ya venía completamente como un dragster, sí, con toda su potencia, cuando llega a su tierra, pues a no permitir las injusticias. Y ya por último, yo lo he escuchado aquí y creo que lo vivimos. Para mí, el poderme llevar ese ejemplo de que es un hombre me pone la responsabilidad de mi propio camino espiritual, de que no es un hombre en el sentido que empezó siendo sobrehumano y que no, era diferente a mí, y que si él pudo y si él me puso el ejemplo es para que yo tome la responsabilidad, que puedo aprender de su gentileza, puedo aprender de su humildad, puedo aprender de su inclusión. Por mi parte es todo, Nayendra, tú eres un fuerte abrazo. ¡Aplausos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! De mi parte, pues lo que me gustaría como platicarles es lo que representa específicamente hoy Jesús para mí, ¿no? Como les decía, en un tiempo era como esta persona que venía a liberarnos de nuestros pecados, y siento que para mí evolucionó a ser esta persona que me trajo ese conocimiento para ver cómo actúa en mi vida, ¿no? Creo que hay una frase que está bueno, que me llamaba mucho la atención desde muy niño, que leía en los evangelios canónicos, que decía que había pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y siempre me llamaba la atención y decía, bueno, lo veía en ese momento como algo malo, ¿no? Entonces, si tengo malos pensamientos, estoy pecando, ¿no? Necesito que alguien, un padre todos venga, al infierno. que un padre venga y me los absuelva, ¿no? Posteriormente, ya con el paso del tiempo he entendido que más bien lo que Jesús quería decir con eso era que es muy importante que cada quien o cada uno de nosotros trabajemos en este equilibrio, ¿no? Entre lo que pienso, entre lo que hablo y entre lo que hago. Y que eso me va a ayudar muchísimo a obtener una energía que me va a poder ayudar a después manifestar. Y esa manifestación lo que va a hacer es que trabajar en mí adentro para que después se manifieste en muchas cosas y vengan sincronicidades a mi vida, y mi vida empiece a estar en función no de ese Cristo, esa energía que me dijeron que era que estaba afuera, sino más bien viene desde adentro, de todas las cosas que yo hago y trabajo en mí mismo para desde ahí generar nuevas realidades. Y creo que ese para mí es como lo que ha evolucionado, ¿no? La figura de Cristo. Obviamente, pues esto no quiere decir que sea absoluto, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo va a ir evolucionando, y creo que también la figura que tenemos de Cristo también ha evolucionado así, ¿no? O sea, ha pasado ahora a ser algo, como tú decías, ¿no? Incluso ya cósmico, universal, y poco a poco creo que así se va a ir generando, porque ya nada más por último, hay algo que también me gusta mucho y que yo a veces no entendía, que es que Jesús hablaba mucho de la palabra, y cómo la palabra es muy importante, y creo que eso también es un gran recordatorio para todos nosotros de que nuestra palabra vale, nuestra palabra crea, nuestra palabra transforma.
Y muchas veces olvidamos que esta palabra, el poder que tienen nuestras palabras y nuestros actos. Muy, Por muy eso- París, ¿eh? Muy París. Sí, me parece. Sí, me parece, pero es que te digo que ando ahorita muy metido Sí, con sí, París. sí, sí. Pero te digo, esto evoluciona, ¿no? O sea, creo que hablar de Jesús y dar un concepto como así fue Jesús y Se todo lo acabó. que digan los demás está mal, es como muy complejo, ¿no? Es una figura, como tú lo decías, pues que tiene 2000 años de antigüedad y que yo creo que es de la persona que más se ha escrito, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de información que existe acerca de este gran personaje, de este gran ser. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. ¡Aplausos! ¿Te puedo dar rapidísimo? No, sí, Ok, claro. rapidísimo. En esos tiempos de la era de Acuario, que también representa la tecnología, este es algo que su para madre. mí, esto es algo que para mí Ahí está la CIA. me atrevo a compartirlo porque es lo que más resuena con mi corazón. Y siempre pensamos en la tecnología como algo cibernético o como algo sin alma. Y hay una tecnología, y la tecnología del amor. Y creo que Jesús está listo para enseñarnos en esta era próxima de Acuario la tecnología del amor. O sea, cuando unamos eso. Aplausos. ¡Eso! Y yo ya nada más para terminar, igual es algo parecido a lo que decía Len acerca del poder de nuestras palabras, del verbo, que originalmente es de lo que se habla mucho en los evangelios o en los testamentos, y que pues sí es bien importante que estemos pendientes y sobre todo alertas de qué es aquello que estamos comandando a nuestro universo, a nuestra realidad, porque todo eso es significativo, aunque a veces parecería que no. Creo que es bien importante en este momento hacernos más responsables de esos mensajes que estamos transmitiendo, de las quejas, de todos los insultos, de todas las cosas, porque son comandos que estamos transmitiendo bajo la misma enseñanza que los maestros nos dejan acerca del poder de la palabra y del verbo. Y se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Ay, se ven en el espejo de la realidad y que viva qué, Minaje. El amor, Ah, el el amor, macho el amor. estrujado. ¡Au! ¿Y la profecía? ¿No hay profecía ahora? Pues ¿qué? lo veo como muy desanimado. Está un porque poco no quiere, desanimado. No hay profecía profecía, no, pues en la siguiente. En la siguiente? sí. Suscríbanse. Suscríbanse, no Comenten. se enojéis, no se enculéis, ¿no? O sea, cool aid, no piensen que somos vulgares. Cool, fresco, Cool aid. aid del SIDA, no. No, ya salió peor. Bueno, Ayuda de manera cool. ayuda de manera cool. Kool-Aid. Y pues sí, suscríbete, ponle me gusta, compártelo con tus cuates y cumple con la profecía que decía que si compartías, ¿no?, estos videos de códigos del multiverso y eso, pues no iba a pasar nada, pero ibas a hacer una muy buena acción para ayudar a estos jóvenes ilustres. jóvenes. Y ya, muchas gracias, jóvenes. Nos vemos. Un abrazo. Todos, cuídense. A ver, así el poder psíquico, mi Richard, usted, a ver, Échale, a ver, échale. concéntrese. Power. Poder de